¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de PowerPoint. En este caso vamos a empezar a darle animación a nuestras presentaciones, a nuestros objetos, pero vamos a empezar por algo bastante sencillo, pero que nos va a dar mucha vistosidad para poder trabajar o para poder darle una mejor presentación a nuestros archivos, a nuestras exposiciones. En este caso, estamos hablando de la transición, ¿ok? Nosotros aquí en PowerPoint podemos utilizar un efecto de transición que se va a ejecutar cuando se muestre una diapositiva, en este caso al principio, y también cuando se dé el cambio de una diapositiva a otra, cuando se dé esa transición de una diapositiva a otra, ¿ok? Esas transiciones pues nos van a dar una, como les decía, pues una mayor vistosidad, una mayor presentación, se van a ver más agradables para que nosotros no solamente al momento de que nosotros pues ya abramos o ejecutemos nuestra presentación, pues no solamente se muestre la información y ya, aparezca la información y ya, sino que lo haga a través de algún efecto que le dé mayor vistosidad, ¿ok? Cabe mencionar que le podemos nosotros aplicar una transición diferente a cada diapositiva o podemos aplicar la misma transición para toda nuestra presentación. Ya dependerá de cómo ustedes lo quieran realizar. ¿Ok? Ahora, en este sentido, pues vamos a colocarnos en nuestra primera diapositiva y vamos a ir al menú transiciones. ¿Ok? Aquí tenemos todos estos efectos que es en esta categoría que dice transición a esta diapositiva. Nosotros tenemos aquí varios que nosotros vamos a poder elegir de este menú, y si desglosamos este botón donde dice más, vamos a poder visualizar todas las transiciones que tenemos aquí disponibles. Ahora, para que yo pueda saber qué efecto me va a dar cada una de ellas, lo único que tengo que hacer pues es colocar en este caso pues el puntero y darle clic. Simple y sencillamente la elijo. Cabe mencionar que al momento de que nosotros le demos clic, se va a insertar o se va a mostrar cómo se vería esa transición en la diapositiva en la que yo tenga activa en ese momento. Por ejemplo, ahorita fue un parpadeo muy rápido. Si le doy clic a desvanecer, por ejemplo, entonces me muestra cómo se vería esa transición. Yo puedo escoger cada una de estas para que yo decida cuál es el que me agrada más y de qué manera se va a mostrar esa diapositiva. Esta, por ejemplo, es un poquito más suave y se va apareciendo el texto pues más de una forma más tenue. Puede ser en barras aleatorias, en alguna forma que en este caso sería el círculo. Hay algunas que, por ejemplo, nosotros podemos modificar la forma en la que se van a mostrar o el efecto. Por ejemplo, esta que dice forma, yo le doy clic y aparece pues con un círculo. Pero al lado derecho tenemos otra opción que dice opciones de efectos. Le damos un clic y aquí yo puedo escoger con qué tipo de figura quiero que se muestre esa transición. Por ejemplo, si le digo que sea en rombo, le doy clic y ahora se muestra a manera de rombo. Si es una entrada o en este caso si va a ser una salida. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a decidir en algunos casos, dependiendo del tipo de transición que nosotros estemos utilizando, pues de qué manera se va a mostrar esa transición. Por ejemplo, aquí está de manera vertical o puede ser también de forma horizontal. Esas transiciones, vuelvo a repetir, nosotros las podemos escoger. Esta, por ejemplo, que dice, tenemos ahora sí que tres categorías, ¿ok? La primera que dice sutil, que son estas que están aquí en este primer bloque. Después tenemos llamativo, que son más, hay una mayor variedad. Y también tenemos la que dice contenido dinámico, ¿ok? Por ejemplo, una de las que son un poquito más vistosas, por ejemplo, esta que dice cortinas. Le damos clic y se va a ir mostrando poco a poco mi presentación con ese efecto de cortinas. Mi diapositiva se va a mostrar. Ahora, cabe mencionar también que independientemente del tipo de transición que yo escoja, pues también vamos a poder determinar el tiempo en el que se va a ejecutar, porque hay algunas que se ejecutan más rápido, otras que tardan un poquito más, pero nosotros podemos controlar ese tiempo. Por ejemplo, esta que dice disolver, tarda poco más de un segundo en mostrarse. Cuadros bicolores
tarda poco más de 2 segundos. Esta, por ejemplo, que es la de cortinas, esa sí tarda un poquito más. Vean, tarda más en mostrarse. Ahora, nosotros vamos a poder manipular ese tiempo. Por ejemplo, si yo decidiera que quiero el efecto de cortinas, de este lado tenemos una opción o unos datos que dice aquí duración, donde nosotros vamos a poder determinar si ese efecto de cortinas tarda un poquito más o tarda un poco menos. Ahorita, por ejemplo, por default tiene 6 segundos, ¿ok? Si yo le quito, por ejemplo, que le ponga, no sé, 3 segundos, entonces se va a ejecutar más rápido, fíjense bien. Vean, ya fue más rápido el efecto. Ajá. Pero por el contrario, si yo le pongo más segundos, tenía 6 originalmente, vamos a poner si le pongo 10 para que se note más el cambio, pues ahora se va a tardar más. Vean, el efecto es mucho más lento, lo cual obviamente pues tampoco ya no es muy conveniente porque tardaría más en mostrarse nuestra información y obviamente pues si así va a ser la presentación o si va a ser así el cambio de cada diapositiva con un tiempo tan elevado, pues obviamente también va a hacer que esto se alargue un poquito más, ¿ok? Toda nuestra presentación se va a alargar un poco más si le ponemos efectos demasiado tardados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si buscamos un tiempo, vamos a ponerle que sea de 5 segundos. Vuelvo a ver cómo estaría. Y pues ya sería un poquito más ágil, ahora sí que ni muy lento ni muy rápido. Ya vuelvo a repetirlo, depende de cada quien. Si yo quiero tener una vista previa en pantalla completa, entonces presiono el botón de aquí que dice presentación con diapositivas, le doy un clic y se va a mostrar mi primer diapositiva con ese efecto. Y obviamente solamente se va a aplicar a la primera porque yo no le he dicho que va a aplicarse para todas o no he escogido alguna transición para todas las demás. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, tenemos otras que dicen, no sé, cambiar, vean, ahí aparece de esta manera, tenemos destruir, donde pues ya le hace un efecto de que se van, como si fuera en un, cuando estuviera, cortando en una máquina, que de esas que cortan el papel, aquí por ejemplo con, lo que es un brillo, tenemos varias opciones, puede ser en cubo, ya dependerá cómo ustedes lo quieran manejar, y de estas últimas que dicen contenido dinámico, por ejemplo girar, vean cómo el texto aparece con ese efecto, a manera de órbita, como le llama aquí, a manera de ventana, ya dependerá de cómo ustedes lo quieran aplicar. Ahora, vamos a aplicarle alguna, por ejemplo, de estas que dicen llamativo. Vamos a poner esta que dice despegar. Ahora, vamos a ponerle que dure 2 segundos. Muy bien, vamos a ver otra vez cómo se vería. Es un poquito más lento. Vamos a poner esa nada más para el ejemplo. Ahora, de este lado donde tenemos nosotros el tiempo de duración, nosotros vamos a determinar si se le va a aplicar esta misma transición a todas las diapositivas o solamente a la primera. ¿Ok? Y también vamos nosotros a determinar en qué momento se va a ejecutar esa transición. Por ejemplo, si al hacer clic con el mouse o cuando nosotros le especifiquemos después de una determinada cantidad de segundos. Por ejemplo, voy a desactivar aquí donde dice al hacer clic y voy a ponerle que sea después de 4 segundos. ¿Ok? Voy a guardar cambios, acostúmbrense a guardar cambios de manera frecuente y voy a presionar F5. En este caso, bueno, se muestra ahí de manera rápida porque normalmente esa transición o ese cambio se va a dar, vuelvo a repetir, cuando se esté aplicando ya a diapositivas intermedias. Ahorita, por ejemplo, le voy a dejar al hacer clic, ¿ok? Guardamos cambios otra vez, presiono F5 y pues ahí ya se estaría mostrando. Ahora vuelvo a repetirlo, nosotros podemos determinar si va a ser la misma para todos o va a tener una diferente. Ahorita le voy a poner una diferente a cada una para que ustedes puedan checar cómo se va a ir aplicando. Esta, por ejemplo, le vamos a poner esta que dice reloj. La tercera, vamos a ponerle esta que dice caer. Que sería este efecto. A la cuarta diapositiva yo nada más tengo 5. Recuerden que ustedes deben tener un poquito más. Vamos a poner esta que dice, por ejemplo, persianas. Y a la última le vamos a poner
esta, por ejemplo, que dice barrido. ¿Ok? Ahora, todas están al hacer clic. ¿Ok? Entonces presionamos F5, se muestra la primera. Hasta que yo dé clic, obviamente, pues ya se va a cambiar a la siguiente diapositiva, esa que fue de reloj. Vuelvo a dar clic. Ya se muestra la otra, que en este caso fue con el efecto de caer. Persianas. Y en este caso, lo que es el barrido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos un determinado tiempo? Por ejemplo, a esta primera le vamos a quitar esto. Bueno, no está activo. Pero a la segunda diapositiva le vamos a poner que sea, por ejemplo, después de 3 segundos. Nada más para ejemplo. Obviamente nosotros, si le vamos a poner un tiempo automático, pues debemos nosotros tener el tiempo medido para ver cuánto nos vamos a tardar en explicar cada diapositiva. Porque si se pasa antes de tiempo, pues vamos a tener que regresarnos. Y obviamente eso pues ya le quita un poquito de formalidad a lo que estamos haciendo. Ahorita nada más es a manera de prueba. A todas les voy a poner 3 segundos. ¿Ok? Para que nosotros podamos ver de qué manera se irían ejecutando, pues ahora sí que de forma automática cada una de las diapositivas, en este caso lo deben hacer después de 3 segundos. ¿Ok? Voy a guardar cambios, presiono F5, esta es la primera. Deben de pasar 3 segundos y de manera automática tendría que estar cambiando. Ahora, si de repente por ahí nosotros tenemos que no se está ejecutando, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, en esta quedó al hacer clic. Ahí está. Ok, muy bien, vamos a darle guardar, presionamos F5. Vamos a ver ahorita, ahí está, de manera automática se van a ir activando cada una de las transiciones. Como le puse 3 segundos a cada una de ellas, entonces después de esos 3 segundos es que se va mostrando de manera automática la siguiente diapositiva. Pero, como ya les mencionaba, pues eso no va a ser muy recomendable, sobre todo cuando nosotros tenemos que exponer algo, cuando nosotros tenemos que explicar algo. Ajá. Si fuera solamente una galería, por ejemplo, una galería de imágenes, de solamente se tiene que visualizar algo, pues a lo mejor sí lo podríamos hacer de esa manera. Pero si nosotros tenemos que explicar algo, entonces lo más adecuado es que sea hasta que le demos clic. Obviamente se puede modificar el tiempo. Vamos a poner, si le pongo ahora 5 segundos, pues entonces cada una de ellas pues va a estar tardando esos 5 segundos para que se aplique o se reproduzca de manera automática. Pero vuelvo a repetir, va a depender del tiempo que nosotros querramos manejar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, pasan los 5 segundos y se activa. Ajá, y así sucesivamente. Cada 5 segundos, que fue el tiempo que le configuré, se estaría aplicando esa transición para pasar de una diapositiva a otra. Sería pues tanto como automatizar nuestra presentación para que vaya solita reproduciéndose. Pero, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos que explicar algo, entonces esto no es muy conveniente. ¿Ok? Voy a deshabilitar esta opción y a todas les voy a poner que sea al hacer clic. ¿Ok? A todas les voy a poner que sea al hacer clic porque pues nosotros debemos ir midiendo nuestros tiempos. Aparte sabemos que a veces pues, a lo mejor nos pueden hacer preguntas, a lo mejor tenemos que explicarnos, nos llegamos a extender. Entonces nosotros ahí tendríamos ya el control de qué manera se va a aplicar esa transición o en qué momento se va a hacer ese cambio de diapositiva. Y ahorita le pusimos una diferente a cada una. Si nosotros quisiéramos aplicar una para todas, entonces la podemos escoger. Por ejemplo, vamos a aplicar esta que dice cubo. Y le voy a decir aquí, aplicar a todo. Guardamos cambios, presiono F5 y ahora se muestra a manera de cubo. ¿En dónde se va a notar cuando ya estamos en las diapositivas intermedias? Ahorita ya le puse que fuera al hacer clic. Ajá. Y le puse el efecto de cubo. Le doy clic y vean cómo va a estar girando. Como si todas las diapositivas estuvieran formando un cubo y fuera cambiando de lado. Y hasta que yo doy clic en cada diapositiva. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera en la que ustedes pueden configurar su presentación y lo más adecuado sería que es al hacer clic. Obviamente ya habíamos visto también que nosotros podemos tener hipervínculos o botones de acción. Aquí por ejemplo si le doy clic, pues me va a mandar directamente a la primera.
pero me sigue respetando esa transición que yo había elegido. Por ejemplo, si le digo que quiero ir a la que es el diseño gráfico, perdón, ¿quién es el diseñador gráfico? Le doy clic, me respeta la transición que yo le puse, pero me manda directamente a la diapositiva que yo le pido. Ajá, entonces, a pesar de que estemos navegando en diferente orden, vamos a poder nosotros apreciar ese efecto de transición que se haya escogido. Ahorita, por ejemplo, voy a la última, regreso a la primera, voy a la segunda, regreso otra vez al menú. O sea, nosotros tenemos esa libertad de poder decidir. Este efecto de ya después de un reto así como que marea un poquito, ajá, pero ya ustedes pueden elegir el efecto que más les agrade. Yo lo voy a cambiar. Vamos a ponerle, vamos a ver cómo es que dice tender. Vamos a dejarle ese y lo vamos a aplicar a todo. Vamos a ver cómo se ve, ¿ok? Entonces, estas son las transiciones. Ajá, vuelvo a repetir, la transición de diapositiva es el efecto que se aplica para cambiar de una diapositiva a otra. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el efecto de transición es el efecto que se aplica para mostrar o hacer el cambio de una diapositiva a otra durante nuestra presentación. ¿Ok? Entonces, escojan detenidamente una transición para sus diapositivas, para su trabajo, para su presentación, y ya ustedes van a determinar si le van a aplicar una diferente a cada diapositiva, cuál va a ser el tiempo de duración que vaya a tener cada una, y pues al menos por el momento yo les recomendaría que lo dejaran al hacer clic. Ya si después en otras presentaciones, si se presta para que ustedes lo pongan de manera automática, adelante. Pero al menos cuando ustedes van a exponer algo, van a explicar algo, entonces sí es más adecuado que le pongan al hacer clic con el mouse. ¿Ok? Háganlo por favor.